Mauro, ya te Amigo, regresó. mil disculpas, de verdad, qué vergüenza, pero así pasa a veces. ¿Y cómo estaba, qué tal la vecina? ¿Todo bien? Salimos ¿Se calmó? disparados, así que, bueno, pues ya ahí tuve que salir para contrarrestar cualquier Ah, situación de nerviosismo en ese claro, pues momento. Y a bueno, la ya estamos aquí de retorno, amigo, Mauro, así que pero no todo en orden, bajaste, todo en orden. escúchame, no bajaste y le dijiste, Vecina, lo sintió". No, no, todo el mundo sale aquí, ahí se asustan un poco, la verdad, pero bueno, Obvio, pues. ya estamos más tranquilos, la verdad, ya estamos un poquito más tranquilos. Siempre un poco, eso sí, sí te agarra en curva, la verdad, cuando estás en un séptimo piso, así que, Esa bueno, nota pero bueno, peor. ya estamos mejor, ya estamos mejor. Ha sido fuertecito, me dice. ¿Ah? Sí se siente en la parte de arriba, la verdad, sí se Claro, siente. pues, ¿cómo la Sí, gente? sí, sí. Pero bueno, Bueno, ya estamos bastante mejor. bueno, Mauro, aprovechemos los minutos que tenemos para, para consultarte. Entonces, bueno, ya superamos el tema del video. Algún rato lo seguimos tocando. Yo quería preguntarte algo que dejé en la portada. Las declaraciones de Lazo, cuando menciona y dice que Nebot, que tiene dos enemigos que están siempre maquinando bajárselo, ¿no? Al uno que, bueno, le tiene envidia, yo no sé, y el otro que no tiene huevos. Y habló específicamente de Jaime Nebot, que no tenía huevos. Luego dijo Nebot, no se fije en los míos, fíjese en los suyos. Entonces, viene en relación a a la huevada que tenemos ahorita como gobierno. Perdón, Mauro. A ver, bueno, ¿qué te puedo decir? Las declaraciones de Lazo me parece que demuestran absoluta desesperación. Creo que realmente a lo único que conducen es a un gobierno sin horizonte discursivo, sin política pública y la construcción típica del enemigo. El enemigo Ajá. político para tratar de encontrar un responsable, para tratar de encontrar alguien que justifique la incompetencia del propio presidente Lazo, el mismo hecho de decirle a Jaime Nebot que le falta huevos y que poco más, pues Lámpara, se llama. no tiene la personalidad o no tuvo la valentía para poder arriesgarse a candidatizarse a la presidencia de la República, me parece un error tremendo. Creo que además desdice de la presidencia de la República y de la primera magistratura del Estado. Yo creo que esto también refleja otra cuestión y es que el presidente Lazo quiere ser algo que él no es, quiere proyectar una imagen que definitivamente no se compadece con lo que él históricamente ha sido. Además, él no puede ser un actor político, él no puede ser un actor político como Febres Cordero, como el mismo Jaime Nebot, como Rafael Correa. Creo que a todas luces tiene otra proyección y esto sin duda alguna le resta capital político. La respuesta de Nebot fue contundente. Esto también me parece que deja en entredicho un distanciamiento mucho más profundo con el Partido Social Cristiano. No es, creo yo, una bronca que se pueda solucionar fácilmente o que se pueda zanjar con el paso del tiempo, porque ya entras en lo personal, ya entras con un lenguaje, incluso yo decía en Twitter, un lenguaje de albañal, es Claro. decir, ya caes en este lodazal de hacerle pedazos a tu adversario vía insulto, vía un lenguaje absolutamente ofensivo. Pero reitero, refleja la desesperación absoluta de un presidente sin horizonte discursivo y que busca culpables en todo lado. Y que no se pone de acuerdo, Mauro, porque decía, aquí está la pluma lista para firmar la muerte cruzada, y al día siguiente, a los 2 días, salió diciendo, ¿quién nos garantiza que la muerte cruzada nos va a devolver que se va a mejorar la Asamblea Nacional? Otra de las cosas que mencionaba era, y le cuestionaba, irónicamente, yo no sé si tuviste, yo vi fragmentos, pero lo hizo con un periodista que es visiblemente anticorreísta, que creo que incluso fue a Bélgica y tuvo problemas con Rafael Correa. Creo que Rafael hasta lo demandó, lo denunció. No sé el nombre, sinceramente. A ver, No sé si tú lo sabes, no. no recuerdo, no Bueno, recuerdo. pero la cosa era que este mismo personaje, que es un tipo que se nota que no le agrada el correísmo, le dijo, pero presidente, no hay funciones públicas adecuadas, no hay servicio público, no hay medicina, no hay cédulas.
Ya tiene un año. Bueno, es que mira, en la práctica, o sea, si hasta Teleamazonas saca reportajes donde pone en evidencia la ineptitud, la incompetencia del gobierno nacional, si esto ocasiona una pelea con el propio Fidel Egas, que es un colega de él en la práctica, porque ambos son banqueros, ambos se dedican a las actividades del sistema financiero, me parece que es el reflejo además de que ya no se puede ocultar, de que ya no se puede tapar. Es, digamos, algo indiscutible la situación de abandono, el Estado ausente en una serie de áreas donde la ciudadanía reclama justamente la intervención del gobierno central. Mira que el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, se decreta estado de excepción. Y el estado de excepción una vez más nos demuestra que no es la solución, que no es la salida más adecuada para poder enfrentar este tema, porque justo el fin de semana que se decreta el estado de excepción, se matan policías, asesinan a uno de ellos con sicarios, una vez más, digamos, queda en evidencia, queda al descubierto que el gobierno no sabe qué hacer, no tiene un diagnóstico claro, no sabe con qué tipo de acciones frenar el tema de la inseguridad y, por supuesto, esto ya es inocultable. Además, tienes que tomar en consideración otros elementos. El gobierno nacional hace 3 meses ofreció destinar $9 millones para el fortalecimiento institucional de la policía. Y esos $9 millones hasta el día de hoy no han sido transferidos. Todavía siguen esperando. Uno de los propios altos mandos de la Policía Nacional decía en una entrevista en Teleamazonas que esos $9 millones están detenidos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y de forma paralela, tú te enteras por los propios medios de comunicación, ahora a través de Coavisa, que solo en el mes de abril se habían recaudado aproximadamente $2.000 millones por concepto, entre otras cosas, de la reforma tributaria y del alto precio del crudo, del alto precio del petróleo. Dios santo. Más de $2.000 millones solo en el mes de abril. Y sin embargo, $9 millones que se ofreció hace 3 meses transferir a la Policía Nacional están detenidos y no llegan a las arcas de la institución para poder justamente enfrentar la delincuencia, para al menos llenar de combustible las patrullas, porque ni siquiera se tiene para la gasolina o para reparar a aquellas que están con algún tipo de inconveniente y que lamentablemente están paralizadas. Entonces, mira, es algo que a todas luces no se puede tapar y que genera este desconcierto y esta serie de críticas que incluso los propios medios de comunicación hegemónicos o tradicionales ya las empiezan a poner sobre la mesa de discusión, y esto alimenta el descontento de la opinión pública. Claro, y ya no se puede ocultar, que es lo que siempre decimos. Escuchaba yo al vicepresidente decir, ya vamos a hacer la externalización de las farmacias, ya vamos a comprar, pero la platita hay que cuidarla, hay que cuidar la platita para que no haya actos de corrupción. Y decía ahí un periodista, es que ese es el trabajo, hay que cuidar, pero bajo ese concepto que no está mal, Mauro. No podemos decir, sí, despilfarren, róbense, pero parece que están escondiendo la falta de voluntad por comprar cosas, por adquirir cosas, con el término de hay que guardar la platita, hay que cuidar la platita. Mira, en las reservas internacionales tenemos aproximadamente $10.000 millones. Es inaudito que existan $10.000 millones en las reservas y sin embargo no tengamos medicinas en los hospitales, ni siquiera tengamos un blister de paracetamol, o lo más grave, no tengamos medicinas para enfrentar enfermedades de alta complejidad, enfermedades catastróficas, o para combatir enfermedades como el cáncer. Personas que incluso ya han presentado acciones de protección en contra del Ministerio de Salud Pública. Yo leía en los propios medios de comunicación hace pocos días que hay personas que sufren este tipo de dolencias, de afecciones, han acudido ante la justicia constitucional, han presentado acciones de protección y la justicia constitucional les ha dado la razón y le ha dado un plazo específico para que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, justamente provea de las medicinas necesarias para que las personas
puedan acceder y puedan ejercer su derecho a la salud, que por supuesto está garantizado en la Constitución de la República y que debe materializarse a través de las políticas públicas y de la responsabilidad que tiene el Estado central. Y lamentablemente esto no se materializa. Y otro de los errores del gobierno nacional, volviendo un poco incluso al tema de la inseguridad que estábamos hablando hace unos instantes, radica en culparles a los municipios. Cierto es, por ejemplo, que tienen los municipios también la función de articular, de conformar los consejos de seguridad ciudadana, pero los consejos de seguridad ciudadana no implica tampoco que el Estado central se lave las manos y poco más empiece a disuadir o a deshacerse de su responsabilidad en aras de endosarle todas las culpas a los municipios, sino más bien lo que tienen que hacer es coordinar acciones, articular políticas públicas en conjunto para prevenir el cometimiento del delito, recuperar el espacio público, construir, equipar las zonas donde es importantísimo, por ejemplo, tener áreas verdes, parques, espacios públicos que estén plenamente iluminados, que estén con la Policía Nacional ahí resguardados, que también puedan contribuir los policías metropolitanos o los policías municipales, es decir, que sea un trabajo articulado. Y políticas sociales, que se pueda articular entre gobierno central y municipios, entre otras cosas, para garantizar, por ejemplo, mayores fuentes de empleo, porque el tema del desarrollo productivo y de las oportunidades laborales no pasa únicamente por lo que pueda hacer el gobierno central, sino también por lo que se pueda ejecutar desde los municipios. Y esto en la práctica no ha sucedido. Y los consejos de seguridad ciudadana, que están establecidos incluso en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, tampoco se los ha venido articulando de manera conjunta con las autoridades del Ministerio de Gobierno y del propio Ministerio del Interior. Totalmente, totalmente, y a esto aquí sumémosle que casi le está echando la culpa también a Febres Cordero, porque decía los últimos alcaldes de 20 años, hasta Febres Cordero echó ahí su cosita. ¿Qué opinión te merece, Mauro, la conformación de la Comisión Anticorrupción de Lasso? Porque es de Lasso. Mira, políticas anticorrupción han existido en cada uno de los gobiernos y desde hace muchos años atrás. Y el tema de la lucha contra la corrupción debe ser sistemático, integral, permanente. En eso todos estamos de acuerdo. Creo que ninguno de nosotros vamos a oponernos a que se quiera prevenir la corrupción, porque además eso le cuesta mucho dinero a nuestro país, eso le cuesta mucha plata al mundo. De hecho, datos, información, por ejemplo, de Transparencia Internacional y de organismos internacionales, señalan que aproximadamente cada año en el mundo entero, por concepto de la corrupción, se pierde cerca de 2 billones, no millones, 2 billones de dólares anualmente por concepto de la corrupción. Sin embargo, a mí me parece que lo que ahora está intentando hacer Lasso, más es una cortina de humo nuevamente para construir responsables en relación a su ineficacia, en relación a su ineficiencia. ¿Por qué? Porque con la retórica, con el marco discursivo de la corrupción, nuevamente querrá endosar ciertas responsabilidades de hechos puntuales que se acusó en su momento a determinados funcionarios en el gobierno del expresidente Correa, y que no te sorprendas tampoco quiera hacerle una sola masa, como ya ha intentado con el gobierno de Moreno. Porque ahora Moreno ya no es aliado de Lasso. Ahora ya Lasso dice, son 14 años de lo mismo, 10 años del expresidente Correa más 4 años de Moreno, y trata de hacerle una sola fanesca, un solo champús, ¿para qué? Para evidentemente tratar de deslegitimarlo todo. Entonces, a mí me parece que más bien a estas alturas del partido, luego de prácticamente un año de gestión, seguir hablando o intentar posicionar esta retórica de que una Secretaría Anticorrupción va a prevenir el cometimiento de estos delitos contra la administración pública, contra el erario nacional, si bien uno puede decir es una intención loable, también tiene una clara intencionalidad política de seguir desprestigiando las cosas positivas que ciertamente existieron
durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y de otra parte también podría suceder que esta Secretaría Anticorrupción tenga otros objetivos de tipo político, como por ejemplo articular con organismos de control o con la propia Fiscalía, la propia Contraloría y ojalá no suceda lo que voy a especular, empezar a perseguir a determinados actores políticos porque dizque esa Secretaría Anticorrupción empieza a descubrir, entre comillas, hechos irregulares. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Y otro elemento adicional, yo no confiaría del todo en esa Secretaría Anticorrupción si quien la preside era consejero del Consejo Nacional Electoral, renunció a ser árbitro electoral para pasar en una especie de puerta giratoria, hacer uso de este trueque institucional, pasar desde el CNE hacia el gobierno nacional y ahora ser funcionario público del presidente de la República, del mismo actor político al que tuvo que vigilar, controlar cuando era candidato de elección popular. Entonces estas son las grandes contradicciones. ¿Cómo es posible que alguien que era árbitro electoral ahora pase a ser parte de la Secretaría Anticorrupción? Ya estaba como consejero el actuando. Ahora, digamos, le amplía, le maximiza las funciones, le da un rango prácticamente de ministro esto creo que genera muchas dudas, ¿no? Genera muchas suspicacias. No hay que olvidarse de algo. El consejero y hoy secretario anticorrupción es el mismo que en el pasado denunció los supuestos aportes irregulares del ELN a la campaña de Arauz Rabascal, con el fiscal de Colombia que supuestamente vino acá al Ecuador para entregar disque información sobre ese tema. Y yo pregunto, ¿se llegó a encontrar algún elemento siquiera, algún indicio? Peor aún, ¿se ha llegado a alguna instrucción fiscal? ¿Se ha llegado a presentar alguna prueba siquiera de que esto fue verdad? En lo más mínimo, en lo absoluto, lo cual refleja que este señor tenía prácticas institucionales que tenían claras intenciones políticas para perjudicar a unos y para favorecer a otros. Tanto es así que al final termina de consejero y de secretario del propio presidente Lasso, del propio actor político al que él tuvo que vigilar y controlar cuando era consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Y crees, Mauro, que de pronto vayan a existir denuncias direccionadas a candidatos? Mira, estamos en un año preelectoral, ya se vienen las seccionales. A mí no me sorprendería que existan nuevos inconvenientes con el Consejo Nacional Electoral. Tengo serias dudas del árbitro. Ya han pasado varios hechos que a uno le hacen dudar, que a uno le hacen intuir que no existe garantía suficiente de que las cosas salgan de manera eficiente y sobre todo de manera transparente, de manera imparcial. Creo que el contexto institucional en general del país no da para confiar y no me sorprendería que nuevamente empiecen a replicarse ciertas prácticas que ya sucedieron el año pasado, que intenten proscribir candidaturas, que intenten proscribir organizaciones políticas, que evadan e incumplan sentencias del propio Tribunal Contencioso Electoral, es decir, una serie de reparos, una serie de obstáculos para favorecer determinadas candidaturas y para sacar del juego democrático a otras. Ojalá me equivoque, ojalá estemos especulando innecesariamente y que no se repitan los mismos hechos que criticamos ya en el pasado y que son de conocimiento público. O sea, mira, que el propio árbitro o uno de los árbitros hoy termine de consejero, de secretario del presidente de la República, creo que refleja a todas luces las contradicciones éticas entre el discurso y la práctica de cada uno de los actores. Mi querido amigo Mauro, lamentablemente nos quitó tiempo el temblor y también el Zoom que ya me está notificando, pero ArtGraphic, con esto quisiera preguntarte y nos despedimos. Glass, si llega a ingresar a la cárcel, ¿saldría tomando en cuenta que ya lleva el 60%, saldría en 2 meses? Me pregunta ArtGraphic, porque hay el temor de que Glass vuelva a la cárcel. A ver, si es que se revoca la sentencia y dan paso a la apelación, evidentemente él tendría que regresar a cumplir su condena.
Como alguna vez lo hablamos contigo, aquí en el mismo programa, el hecho de que le hayan otorgado el habeas corpus no significa que le hayan extinguido la condena. Claro. No significa que le hayan extinguido la pena ni que le hayan declarado inocente. El habeas corpus, como garantía jurisdiccional, busca precautelar el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la libertad. Esos son los derechos que busca proteger básicamente el habeas corpus. Nos guste o no, en primera instancia le otorgaron el habeas corpus, recordando algo que lo mencionamos igual aquí en el mismo segmento contigo, que en su momento, en la audiencia de habeas corpus, el representante y el abogado del SNAI no dijeron absolutamente nada, no se opusieron a los argumentos de hecho y de derecho que la defensa técnica del ex vicepresidente expusieron en esa audiencia de habeas corpus. Sin embargo, reitero, si se llegara a revocar esa sentencia de primera instancia, él tiene que volver a cumplir su condena. Ahora, también es cierto que es muy difícil que se llegue a revocar esa sentencia. ¿Por qué? Justamente por lo que te acabé de mencionar y de recordar. Porque si en primera instancia no argumentaron, no dijeron nada, prácticamente se allanaron de forma tácita, no expresa, pero ese silencio era un silencio que prácticamente le daba la razón, no solo a la defensa técnica, sino también a los argumentos de los médicos que intervinieron en esa audiencia. ¿Cómo es posible pretender siquiera que los jueces de la Corte Provincial vayan a revocar ese fallo si al revisar lo actuado en primera instancia no van a encontrar argumentos, no van a encontrar razones? ¿A cuenta de qué? De lo que no dijeron nada en un primer momento, luego en la apelación cambian totalmente el discurso, los argumentos de hecho y de derecho, como para que esto pueda revocarse. Va a ser muy complicado desde lo jurídico que en la Corte Provincial esto se pueda dar la vuelta, que se pueda revertir. Pero claro, no deja de ser esto también un hecho con muchísima connotación política. Y más allá de los argumentos jurídicos, aquí podría primar lamentablemente también ciertas interferencias o presiones mediáticas, ciertas interferencias y presiones políticas, porque yo creo que la salida de Jorge Glass a quien más perjudicó fundamentalmente fue al propio presidente Lasso, porque su núcleo duro, el nicho político más importante que lo respaldaba a él, al interpretar ellos lo que se ha especulado que aparentemente también sería resultado o consecuencia de algún acuerdo político, ese núcleo duro de Guillermo Lasso, sin que yo afirme que sea cierto o no ese potencial acuerdo, el núcleo duro de Guillermo Lasso sintió que de alguna manera fueron traicionados por la palabra de quien en su momento pues les ofreció perseguir poco más de forma implacable a todo lo que huela a revolución ciudadana. Entonces creo que eso también fue un golpe súper fuerte en el núcleo duro a nivel político de los seguidores del presidente Lasso. Muy bien, mi querido amigo Mauro, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y bueno, pues aspiremos no tener los mismos inconvenientes que sucedieron esta noche. Así que mil disculpas para todos y abrazo enorme. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos, y estábamos a punto de que se me corte el Zoom porque ya me había notificado acá y ya mismo se me corta el Zoom. Pero bueno, antes de que me corte el Zoom, me despido también de ustedes. Muchísimas gracias, mis queridos pilluelos. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao.